Hello, how are you? And I'm going to send you the link of the attendance, right, in this moment. Okay, it is over here, right? Here we have the link of the attendance, so I'm going to give you 1 minute to go there, to sign the attendance, and to come back to the class, right? Acá ya tenemos el link de la asistencia, les voy a dar un minutico para que vayan, la firmen y volvemos a la clase, right? All right, hello, Jess. We are signing the attendance, okay? In this moment, I'm giving you 1 minute to go to sign the attendance, and then you come back here to the class, right? Bueno, chicos, el día de hoy vamos a empezar a ver un tema nuevo. Vamos a ver lo que es la introducción al pasado, ¿sí? Entonces, tenemos esta estructura nueva que vamos a aprender, there was, there were. Puede que algunos de ustedes ya hayan visto este tema, entonces nos va a servir mucho para repasarlo un poco. Vamos a aprenderlo desde sus bases, ¿yes? Nosotros ya vimos lo que es there is, there are. Esta clase ya la vimos. Toca buscarla en el reproductor en la lista de reproducción de YouTube para que hagamos un repasito de lo que era el presente. Este ya es el pasado. ¿Yes? Bueno, entonces vamos a empezar. Espero que ya hayamos firmado la asistencia. There was, there were. Yes? There was se utiliza para singular. Singular. Yes? There was quiere decir había. Ay. Había. Yes. There were se utiliza para plural. Plural. Yes. Si no estoy mal, en español no se dice habían, creo que había, pero para plural. Yes. Esto se utiliza para pasado. There was para singular, recordemos. There were para plural. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que después de there was debe haber un sustantivo en singular. Después de la estructura there were debe haber un sustantivo en plural. Yes? So here we have some examples with the translation in Spanish. We have here, wait a second, I'm going to change the color. There was a chair. Había una silla. Si podemos ver, acá estamos utilizando la estructura there was. Yes. Y acá estamos utilizando un sustantivo en singular. There was a chair. Había una silla. Entonces recordemos que there was, había una silla, right? Now we have there were some chairs. Yes. Había unas sillas. Yes. Esto es plural. That is plural. Plural, that is singular. Yes.
Ambos significan, ambas estructuras, there was, there were, significan había, yes? Pero there was la utilizamos con un sustantivo singular, there were lo utilizamos con un sustantivo plural, ¿ok? Questions until here? ¿Preguntas hasta el momento? Questions, doubts? No, teacher. All right. So we are going to continue. Yes, teacher. Yes, tell me. ¿Me podría explicar otra vez, por favor? Es que esta hora acabé de llegar. Yes, no problem. Perdón. Bueno, el día de hoy estamos viendo lo que es una pequeña introducción al pasado. Yes? Tenemos entonces, este es el título del tema. There was, there were. Yes? There was se utiliza con singular nouns. Yes? Con sustantivos en singular. Recordemos que nouns quiere decir sustantivos. There were se va a utilizar con sustantivos en plural, plural nouns. Yes. There was significa había. There were significa había. Yes. Ambos significan lo mismo, pero uno se utiliza para singular nouns y el otro se utiliza para plural nouns. Yes. So we have to know this difference, right? So here we have one example. There was a chair. Había una silla. Como yo estoy utilizando un sustantivo singular, a chair, una silla, esto es singular, yo debo utilizar la estructura para el singular que es there was. Yes? A diferencia de there were, que va a exigir un sustantivo plural. Chairs. Acá tenemos la S de plural. Chairs. Sillas, unas sillas, ¿sí? Esto ya es plural, por lo tanto debemos utilizar la estructura there were, que es para plural, ¿yes? Ambos significan había. Había una silla, habían, creo que en español no se puede decir había unas sillas, ¿yes? Questions, doubts? Ya vamos a ver más ejemplos para que quede un poquito más claro. ¿Yes? Una pregunta. teacher. Hay en chairs, some chairs, no se coloca la comilla, la apóstrofe chairs en la S. No Chairs, colocamos ¿no? la comita, la apóstrofa, ¿me estás preguntando? Sí, por sí, la la apóstrofe? apóstrofe. No la colocamos porque acá, chair quiere decir una silla, ¿sí? Una Chair, silla. silla. Chairs, sillas, ¿sí? Sí, Es como en el gracias. español, silla. Acá la tengo. Sillas. Silla, Thank you, teacher. yes. La comita, acuérdate que indica posesión. En este caso no es necesario. Ay, gracias. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. All right, so we continue over here. Wait a second. Hello, Jose, do you have microphone today? Yes, teacher. Okay, can you help me with the reading of these two sentences? ¿Me puedes ayudar con la lectura de estos dos? There was a bank. Yes. There were some banks. Yes, there was a bank, there were some banks. Thank you, Jose. So, that is the same. A bank, esto es singular. Some banks, algunos bancos, esto es plural. Yes. Cada estructura va a utilizar o singular o plural. Había un banco, había algunos bancos. Yes. Now we continue with the negative form. La forma negativa realmente es muy sencilla. Antes de pasar a estos ejemplos, vamos a negar la oración anterior. Teníamos, there was a bank. Yes. Había un banco. Esto lo vamos a negar. Ponemos entonces, vamos a decir, no había un banco. There was not a bank. Yes.
acá estamos poniendo la parte de la negación, que va después del verbo to be en pasado. Este es el verbo to be en pasado. ¿Yes? There was a bank, había un banco. There was not a bank, no había un banco. ¿Yes? Y lo mismo pasa con la forma plural. There were some banks. There were not some banks. Negative part. Yes. Había unos bancos o algunos bancos. No había algunos bancos. Yes. La parte negativa, recordemos, va después de el verbo to be en pasado. Right? Vamos a hacer otro ejemplo con otra oración. There was a dog. Había un perro. Vamos a negar esta oración. Me van a escribir la respuesta acá en el chat. ¿Cómo nos quedaría esa oración en su forma negativa? Recuerden que la forma negativa es el ejemplo que estamos haciendo acá. ¿Yes? ¿Cómo nos quedaría esta forma negativa? Yes, very good. There was not a dog, very good, Ángel. José, creo que se te fue por acá una palabrita toda rara. De pronto se te fue en el teclado. There was not a dog. O como Jessie lo hizo en la forma abreviada, está bien. So, we answer here. There was not a dog. Yes. Negación. There was not a dog. No había un perro. Yes. There was. Recuerden que esto es singular. Necesitamos there was. Singular. All right. Now we are going to read the examples. So here. There wasn't a shop. There weren't any shops. There was not a shop. There were not any shops. Ahora, acá nos están utilizando o nos están mostrando una palabra muy importante que es any. Any significa ningún o ninguna. Ningún o ninguna. Ahí. Yes, any, ningún o ninguna. Este any se va a utilizar o se utiliza en general al lado de una negación, ¿sí? O cuando estamos preguntando. Esta palabra any siempre se va a utilizar al lado de una negación o cuando estamos en una oración en pregunta, en una oración en forma interrogativa, ¿sí? No se va a utilizar en una oración positiva, no. Solo al lado de una negación o en pregunta. Entonces, acá vamos a centrarnos en el ejemplo, en el ejemplo de la mitad, ¿sí? There were some banks, some lo vamos a utilizar para forma afirmativa. Pero este some lo podemos reemplazar por any en la forma negativa. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta oración? Podemos decir, there were not any banks. ¿Qué quiere decir esto? No había ningún banco. Esto al momento de traducirlo no lo podemos traducir ningún banco. No nos va a quedar lógico. Pero entonces este any quiere decir ningún. Yes? There were not any banks. Right? Vamos a hacer el ejemplo acá. Estoy acá en el ladito de la izquierda. Yes. There were some animals. There were some animals. Vamos a negar esta oración. Había algunos animales. Estamos acá en esta oración. Vamos a negarla, pero en lugar de utilizar some, vamos a utilizar any como lo hicimos acá. ¿Yes? ¿Cómo nos quedaría entonces esta oración?
Very good, Jessie. Very good, Jose. La oración nos quedaría entonces. There were not any animals. ¿Esto qué quiere decir? No había ningún animal. Yes. All right. Recuerden que este verbo to be en su forma negativa también lo podemos hacer en la forma corta. Yes. Weren't. Wasn't. ¿Sí? Esto es lo mismo que was not. Y esto es lo mismo que were not. Que were not. Yes? All right. We're going to continue with the examples and with the exercises we review this part. So, wait a second. What is this? We're going to open this link. I cannot open this. All right. Wait a minute. Ay, chicos, no nos quiere abrir el link del video. Bueno, igual es el video explicando un poquito la teoría. Vamos a pasar entonces. Ya sé, ya les comparto acá de nuevo. Chicos, ¿estamos viendo el PDF? Yes. Yes, teacher. Ok, thank you. Poner un poquito más grande. Bueno. Recordemos que utilizamos there was con sustantivos singulares. There were con sustantivos plurales. ¿Yes? Entonces, tenemos acá unos ejemplos o unos ejercicios en donde nos dan la opción de utilizar was or were. Acá lo que sigue es 10 boys. 10 chicos. 10 chicos. Esto claramente es plural. Como es plural, yo debo utilizar were. ¿Yes? Entonces, la primera oración nos quedaría there were 10 boys playing football. ¿Qué quiere decir esto? Había 10 chicos jugando fútbol. There were. Yes? The first one is there were. Now, number 2. What there in your room? There were many things. Esta es una pregunta. Ya vamos a pasar a la estructura de la pregunta. Pero acá nos están contestando. There were many things. ¿Qué había en tu cuarto? En este caso, were. What were there in your room? ¿Qué había en tu cuarto? Había muchas cosas. Many things. Yes. Now, question number 3. This is for Jessie, please. What is the correct option? There were a little milk in the cup. Well, remember that that means Okay. There was. Yes. So in this case, there was a little milk in the cup. Yes, there was. All right. We continue. Question number 4. Thank you, Jessie. Did the guests arrive? No. Only a postman. Acá está la clave. Un cartero. Did the guests arrive? ¿Los invitados llegaron? ¿Los invitados llegaron? No. Vamos a decir, había solo un cartero. Yes? No, había un cartero. Yes, very good, Tati. So in this case,
No, there was only a postman. ¿Esto qué quiere decir? Había solo un cartero. Yes. All right, we continue over here. So, lady, hello, can you help me with the reading of this one, please? Wasn't? Well, can you help me with the reading of this, please? Was there any coffee in the cup? Yes. No, there wasn't any. Yes, very good. Bueno, acá realmente está... bueno, ahí se alcanza a ver un poquito. Nos están preguntando, was there, por lo tanto, debemos responder con was, ya sea en su forma afirmativa o en este caso en su forma negativa. Was there any coffee in the cup? ¿Había café en la taza? No, no había. Aquí estamos diciendo no, no había. Yes, no, there wasn't any. Yes. So, in this case, wasn't. We continue. Pay attention of this one. Many pictures. Muchas pinturas o muchos cuadros. Many pictures. So, this is a question for Santi. Hello, do you have microphone today? Santi, are you there? All right, yes, he's not having a good connection. Hello, Angel. Do you have microphone today? Hello, Tish, yes. Okay, can you help me with this one? Sí, there were many pictures in that museum. Ay, no te escucho muy bien, se te fue un poquito el micrófono. ¿Me puedes repetir? Can you repeat, please? Espérame, ya, listo. There were many pictures in that museum. Very good, yes. There were many pictures in that museum. Estamos hablando muchas pinturas o muchos cuadros, muchas pinturas. Esto es plural. Plural, entonces necesitamos there were. Había muchas pinturas en ese museo. Yes. Una clave es que cuando tengamos esta palabra many, ya sabemos que es plural, porque many quiere decir muchos. Yes. Ya sabemos que esto es plural. So here, many dogs, muchos perros. Yes. What is the answer here? And this is a question for Tati, please. Where? Yes, very good. Where? Were there many dogs in the park yesterday? Había muchos perros en el parque ayer. Había, yes. Were there? We continue. What there on the radio? What was? What was there on the radio? ¿Qué había en el radio? ¿Qué había? Yes. What was there on the radio? We continue over here. Pay attention because we have the word many, many people. Muchas personas, many people. Yes. So this is a question for Consuelo, please. Were there many people at the concert? At the concert? Yes. What is the answer? Was or where?
Where? Where, very good. Where? Were there many people at the concert? Había muchas personas en el concierto. Había. Were there many people? Here we continue. In 1957, there, this is a question for Jose, please. In 1957, there were many trees in the street. Very good. In 1957, there were, había muchos árboles, plural. Necesitamos there were. In this street, en esta calle. Yes. Now we continue here. Pay attention. Otra clave. Chicos, entonces recordemos, cuando tenemos la palabra many, sabemos que esto es plural. Como es plural, vamos a necesitar la estructura there were. Cuando tengamos el artículo indefinido a o an, sabemos que esto es singular y que necesitamos, por lo tanto, la estructura there was. A o an, recordemos que esto significa un o una, ¿sí? Un o una. Esto es singular. Por lo tanto, se va a necesitar la estructura there was, había. Yes? So, this is a question for Tati, please. There was. Very good. There was a cat on the roof. ¿Esto qué quiere decir? Había un gato en el techo. Había. Esto me indica que es singular. Un gato, uno solo, un gato. Por lo tanto, necesito la estructura there was. Yes? We continue with this one. There are many girls. Muchas niñas. Muchas niñas. Many girls. This is a question for Mercedes, please. Hello, Mercedes, are you there? Do you have microphone today? All right. Was. No. Acuérdate que si tenemos la palabra many, esto es plural. Was there money here and your school? Recuerda que si tenemos la palabra many, esto es plural. Many quiere decir muchos, muchos o muchas. Es muchos o muchas. Por lo tanto, Okay. Where? Yes. Where There mine? Were there gears at your school? Yes. There many here at your school? Yes, very good. Were there many gears at your school? Había muchas chicas en tu colegio. Recordemos que tenemos la clave de la palabra many, que quiere decir muchos o muchas. Many me indica que es plural. Y de igual manera acá tenemos gears, chicas, plural. Necesitamos la estructura para plural. Were there. En este caso, como es pregunta, primero va el verbo to be y después la palabra there. Yes. All right. Thank you, Mercedes. We continue over here. And this is a question for Lady, please. Hello, Lady. Can you help me with this one, please? Was there a cat in the room? Very good. Was there a cat in the room? Había
un gato en la habitación? Was there a cat in the room? Very good. Recordemos que a me indica singular. Esto es singular, un gato. Por lo tanto, necesito estructura de singular. Was there? Thank you, lady. We continue. Question for Jessie, please. There were many rooms in my house. Very good. Queda un poquito. There were many rooms in my house. Many rooms. Muchas habitaciones. Many rooms. Plural. Esto es plural, por lo tanto necesito estructura de plural. There were. Había muchas habitaciones en mi casa. Yes. We continue over here. This is a special question. There much tea in the teapot? Cuando estamos hablando de líquidos, en este caso son líquidos que no se pueden contar, utilizamos la palabra much. Había mucho té en la tetera, ¿cómo se llama este cosito? I don't remember. As I guess en la cafetera, I don't remember the name of this. So we say was. Cuando estamos hablando de líquidos que son cosas que no se pueden contar realmente, se necesitaría otra palabra para decir o para contar esto, un litro, etc. Utilizamos la palabra much. Much tea, mucho té. Yes, much tea, mucho té. Por lo tanto, para este tipo de preguntas o para este tipo de estructuras vamos a utilizar was. There was, yes. Was there much tea in the teapot? ¿Había mucho té? Yes, there was. O como estamos en pregunta, primero utilizamos el verbo to be, all right? Now we continue with this one, a book, a book. This is a question for Santi, please. Okay, teacher. There was, or was there? Yes, very good. Was there a book on the table? ¿Había un libro en la mesa? There was. A book, recordemos, me está indicando singular. Un libro. Necesito estructura de singular. Was. All right, we continue over here. Many children. Muchos niños. Many children. This is a question for Jose, please. Were there many children playing with yours yesterday? Very good. Were there many children playing with you yesterday? Había muchos niños jugando contigo, with you, contigo, ayer. Were there. Recordemos que many nos va a dar realmente la clave. Muchos niños, yes. Very good, Jose, thank you. We continue with this one. Acá estamos hablando de mantequilla, butter, yes. Butter. Estamos hablando en negación. Utilizamos por esto la palabra any, yes. En este caso, vamos a decir, there wasn't any butter in the fridge. ¿Qué quiere decir esto? No había mantequilla en la nevera o en el refrigerador. There wasn't any butter in the fridge. Yes? We continue with Consuelo. The following question over here. What were in the room? There were many things. Very good. There were many things. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué había en la habitación? What was there in the room? Y estamos respondiendo, había muchas cosas. Plural. Esto es plural, por lo tanto necesitamos estructura de plural. Yes? We continue here. This is a question for Tati, please.
Look, one cookie. Only one cookie. Solo una galleta. Was. There was. Yes. There was only one cookie. Solo, recuerden que only quiere decir solo, una galleta. Yes. There was only one cookie. So, necesitamos estructura de singular. There was. Había solo una galleta. Left quiere decir como dejada. Yes. There was only one cookie left. O sea, quedaba solo una galleta. Yes. All right. We continue. Or here. Was there any milk in the glass? No, there wasn't. Recuerden que esta estructura, esta opción no es posible. En inglés, este no se utiliza hasta el principio. Cuando vamos a decir no, coma, ta, ta, ta. Se utiliza al principio o cuando vamos a responder sí, no, yes, no. Pero este no, en este caso no nos sirve. Yes. La única opción sería option B. There wasn't any. Was there any milk in the glass? Was there any milk in the glass? ¿Hay leche en el vaso? No, no hay. Ay, perdón, ¿había leche en el vaso? No, no había. No, there wasn't any. No, no había. Yes. We continue with this question. Many people. Many people. Muchas personas. This is a question for Mercedes, please. Where Yeah. was there money? Was there money? People. Excuse me. Were there many people in the library yesterday? Yesterday. All right. Recordemos, estamos acá con la estructura many people, muchas personas. Necesito estructura de plural, Were, yes? Were there many people in the library yesterday? Were there, yes? So, we continue here. Thank you, Mercedes. This is a question for Jessie, please. There was a party last night. Yes. Students, what is this in Spanish? Había una fiesta anoche. Very good. Yes. Había una fiesta anoche. Thank you, Jess. We continue here with Ángel, please. Tish, es que quería hacerte una pregunta. También, ¿eso se puede traducir como hubo? O cuando se dice hubo en inglés se escribe diferente? No, sí, también podemos decir Como hubo una fiesta anoche, ¿sí? Yes, también es posible. Bueno, listo, gracias. All right. Entonces es were there many cinemas in 1935? Yes, very good. Chicos, recordemos, los años desde el 2000 para abajo los podemos decir día 2. 1925. Yes, los podemos decir, los partimos en 2. Acá estamos utilizando plural. Many cinemas. Muchos cines. Necesito estructura de plural. Were there many cinemas in 1925? Había muchos cines en 1925. All right. So we continue. Thank you, Ángel. Or here we have this online exercise. I'm going to open this. Okay. Students, are we seeing the web page?
Yes? Yes, teacher. Ok. Bueno. Read and complete the sentences. Lea y complete las oraciones. Escriba, write, was or were. Solo vamos a completar con la palabra was o con la palabra were. Yes? Recordemos que con was vamos a utilizar un sustantivo singular. Con were, un sustantivo plural. Entonces, debemos ser conscientes que sigue acá. Si lo que sigue acá es plural o es singular. En este caso, la número 1, a party, una fiesta. Esto es singular. Yes? Very good, José. Por lo tanto, debemos poner there was a party in my uncle's house last night. Yes? We continue. Question number 2. 2 cats. Pay attention. 2 gatos. 2 cats. Esto ya es plural. So, were. Very good, Tati. There were 2 cats in my cousin's bedroom. Había 2 gatos en la habitación de mi primo. Yes. We continue here. Many bottles. Recuerden que many quiere decir muchos o muchas. Muchas botellas. Many bottles. Esto es plural. So what is the correct answer? Were. Were. Very good, Consuelo. There were many bottles of milk in the fridge. Había muchas botellas de leche en el refrigerador. We continue. Number 4. There are 10 babies. 10 babies. 10 bebés. What is the correct answer? Where? Were. There were 10 babies in the park yesterday. Había 10 bebés en el parque ayer. We continue. Number 5. There only one book. Only one book. What is the correct answer? Were. Was there. Were. Was. Was. Yes, Very good. was. Marcela. Was. There was only one book in the table. Había solo un libro en la mesa. Yes. Chicos, una pregunta. Cuando yo comparto la pantalla, ¿ustedes ven como el mouse? ¿La flechita del mouse? Yes. Ah, ok. Bueno, para que cuando yo digo las palabras, pues yo las señalo acá, pero no sabía si ustedes sí las estaban viendo o no. All right, thank you. We continue. Question number 6. There some pencils. Algunos lápices. Some pencils. What is the correct answer? Were. Were. Very good, lady. There were some pencils on the desk. Había algunos lápices en el escritorio. Yes. We continue. Question number 7. This is for Santi, please. Can you help me with the reading of number 7? Okay. There was a big crocodile in the river. In the river, yes. Santi, what is this in Spanish? Había un grande cocodrilo en el río. Yes, very good. Thank you very much. Thank you, Santi. We continue. Question number 9. This is for Ángel, please. There was an old man in the street. Very good. And what is that in Spanish, Ángel? Había un hombre viejo en la calle. Yes, very good. Perfect. Thank you, Ángel. We continue. Question number 9. This is for lady, please. Were. Were, yes. Can you help me with the reading of number 9? There were. Sí. ¿Me repite, por favor? ¿Me puedes repetir la oración completa en inglés, please? There were. There were some cars in the city last Monday. Yes, very good. And what is this in Spanish? You know this in Spanish? Habían
algunos carros en la ciudad el pasado lunes. Yes, very good. Perfect. Very good. Había, chicos, yo la verdad no sé si se puede decir habían en español. Me tienen que sacar de esa duda, se me olvidó. No sé si la palabra habían, voy a ver si se... Ah, no, Sí, no me deja escribir. sí, habían. Habían se puede decir en español. Correcto. Sí, es teacher. correcto, sí, señor. Ah, ok. Sí, como All habían right. 5 perros. algo Habían así. algunos carros en la ciudad el pasado lunes. Yes, very good. Ahora ahí es un poquito más fácil para que nos basemos. There was quiere decir había. There were, habían. ¿Sí? All right. We continue. Question number 10. This is for Mercedes, please. There was a plant in the living room. Very good. There was a plant in the living room. Había una planta Living room, sala. Esta es la sala. La in sala the de- room. Yes, en la sala. Había una sala. No, había una planta en la sala. Yes. Había una planta en la sala. Yes, very good. Thank you, Mercedes. All right, students, questions, doubts until here, preguntas, dudas hasta el momento. No, teacher. All right, we're going to continue over here. This is a listening exercise, yes? Listen and write the answers on the blanks. Escuche y escriba las respuestas en los espacios, yes? So, I have to turn off my microphone. Voy a apagar mi micrófono en este momento para que se escuche bien el audio, right? There was a monkey in the zoo. There was a monkey in the zoo. There was a monkey in the zoo. Students, what is the answer? There was or there were? There was. There was, yes. There was a There monkey in was the a zoo. monkey. Very The good. words. There was, no, I don't see it. Monkey. Bueno, es monkey, yes? There was a monkey in the zoo. What is this in Spanish? Había un mono en el zoológico. Yes, very good. Perfect. All right, students, number 2. We are going to listen. There were also some elephants. There were also some elephants. There were also some elephants. What is the answer, students? There There were, yes. There were also some. Did you listen the second part? Elephant. Elephants. Very good, Mercedes. There were also some elephants. Elephant. All right. We continue. Number 3. It was sunny. There were many people in the park. It was sunny. There were many people in the park. It was sunny. There were many people in the park. What is the answer? It was sunny. There. Were money Very in the park. In the park. Very good. Very good, Mercedes. It was sunny. In the park. There were In the many park. people in the park. Yes. Estaba soleado. Habían muchas personas en el parque. Yes. We continue. Question number 4. There were fruits and vegetables in the supermarket. There were fruits and vegetables in the supermarket. There were fruits and vegetables in the supermarket. What is the answer, students? There were fruits and vegetables in the supermarket. Yes, very good, Angel. There were fruits. Fruits, yo entendí foods. And this fruits. There were fruits and vegetables in the supermarket. Yes, very good. You're near. All right. We continue with the last one. Number 5. There was traffic yesterday morning.
There was traffic yesterday morning. There was traffic yesterday morning. Students, what is the answer? There was Very traffic good. Yes, very good, lady. yesterday There was traffic morning. yesterday morning. Yes, perfect. There was traffic yesterday morning. Students, what is number 5 in Spanish? ¿Hubo tráfico ayer en la mañana? Yes, perfect. Hubo tráfico ayer en la mañana o había tráfico ayer en la mañana. Very good. All right, students. Tomorrow we continue with this exercise. Yes. Tenemos más actividades por acá para hacer. El día de mañana las terminamos. Ahorita les envío este documento. Nos falta cositas por terminar. Entonces, este documento nos sirve para la clase de mañana. ¿Ok? Do you have questions or doubts? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? No, teacher. All right. Okay. We are going to finish the class over here. Remember to sign the attendance. Recordemos firmar la asistencia. Ya les vuelvo a pegar acá el link. And thank you very much, students. See you tomorrow. Take Bye, care. teacher. Bye, Goodbye, teacher. Shanti. Bye, teacher. Bye bye, teacher. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Take care.